Ok, este estudio va a ser del supuesto tercer templo que van a construir en Jerusalén. Desde el principio del estudio te voy a decir o te voy a informar que nada en la Biblia fundamenta este hecho que ellos claman que va a pasar. Nada en la Biblia, ninguna profecía, ningún escrito en la Biblia del Nuevo o Viejo Testamento es evidencia de que va a haber un tercer templo judío en Jerusalén construido por los judíos. Nada en la Biblia. Hay como 2 o 3 versículos que muchas de las iglesias cristianas han usado para señalar y decir, mira, ahí es que está el tercer templo de Jerusalén. Lo que pasa es que los judíos que practican el judaísmo, yo no estoy en contra de ningún judío, sí estoy en contra del judaísmo que niega que Jesucristo fue el Mesías. Claro que estoy en contra de eso, porque la Biblia me enseña que Jesucristo fue el Mesías. Ahora, el judaísmo enseña de que ellos tienen que construir el tercer templo para que entonces venga el Mesías, el Salvador, el que los va a liberar de todas las otras naciones y que los van a hacer el centro de la tierra y ellos van a poder dominar toda la tierra. Es un orden mundial que ellos quieren hacer. Ellos esperan un Salvador para eso. Ahora, ¿qué pasa? Esa idea que está en el judaísmo, que se transfiere sobre todo los judíos, porque esa es la influencia mayor de los judíos, el judaísmo. Entonces las iglesias, como ellos creen, y la Biblia dice que ellos fueron el pueblo escogido por Dios, todas las ideas locas que salen del judaísmo y son transferidas al pueblo judío, entonces la iglesia las acepta sin cuestionarlas, sin preguntar, ¿será eso verdad? ¿O está en la Biblia? O enséñame la evidencia bíblica de que va a haber un tercer templo. No me enseñes 1 o 2 versículos, enséñame dónde Pablo habló de eso, dónde los apóstoles hablaron de eso, dónde Jesús habló de eso, enséñame. No. Viene esa idea del judaísmo y el judaísmo es anticristo. Ellos no creen que Cristo fue el Mesías. Eso lo puede buscar en cualquier documento, leerse el Talmud. El Talmud es totalmente anticristo. El Talmud es la tradición del judaísmo que ellos interpretan el Torah, que se va en contra del Torah, que es los primeros 5 libros de la ley de Moisés. Ahora, el problema de esto es que las iglesias están adoptando todas estas ideas que vienen, cuando tú vienes a estudiarlas, vienen de ellos. Entonces, si nosotros las aceptamos y decimos que es una verdad, estamos confirmando lo que ellos están confirmando. Y lo que ellos están confirmando es que el Mesías todavía no ha venido. Lo que tenemos que identificar es si la Biblia habla de esto o no. Eso es lo que tenemos que identificar. Yo fui al instituto bíblico y a mí me enseñaron esto como una doctrina. Que el tercer templo de Jerusalén tenía que ser construido antes de que el anticristo fuera revelado. Todo el mundo está esperando a un tercer templo que cree en esta doctrina falsa, porque la Biblia no la respalda. Eso es una doctrina falsa. Si la Biblia no la respalda, es falsa. Hay solamente la Biblia habla de una doctrina. Si hay una doctrina y no respalda el tercer templo que supuestamente van a construir en Jerusalén, entonces es falsa, porque la Biblia no habla de eso. Así de sencillo. A mí me enseñaron que esto era una de las señales del fin. Ahora, si la Biblia no dice que va a haber un tercer templo y no va a pasar, entonces estas personas están esperando en señales que no van a pasar. ¿Y de quién es la culpa? De ellos mismos, porque la Biblia no habla de eso. Este estudio, vamos a buscar la prueba.
Y vamos a señalar unos versículos que estas personas, las iglesias, porque ni los del judaísmo cogen estos versículos para hacer eso. El judaísmo cree que el Mesías no ha llegado. Por eso ellos dicen que tienen que construir el tercer templo para que el Mesías llegue. Pero las iglesias han cogido 1, 2 o 3 versículos para decir que va a haber un tercer templo, basado a la idea del judaísmo. Este estudio vamos a buscar la evidencia bíblica y vamos a señalar qué es lo que han cogido para decir esta mentira. Uno de los primeros versículos que usan para decir que va a haber un tercer templo es 2 de Tesalonicenses 2:4. Dice: el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Y después el próximo dice: ¿no os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, para que sea revelado en su tiempo. Si usted estudia en la historia lo que pasó y estudia bien este versículo, Pablo le está diciendo que en el tiempo de ellos había algo que detenía que esta persona fuera revelada. Ellos conocían lo que era. Para ser breve, porque esto es un estudio de 1 hora, solamente este versículo. Si nos vamos a la historia y vamos a los emperadores y cuando el papado empezó y todo esto, para ser breves, este versículo está hablando de que lo detenía en ese tiempo era el emperador romano. El emperador romano no quería nada que ver con la religión. El emperador romano ya tenía sus dioses y su cultura y no tenía que ver nada con la religión, especialmente después de Jesucristo y toda esos problemas que se formaron religiosos después de eso. Ahora, Pablo le dice, ¿por qué Pablo no dijo el emperador romano es lo que lo detiene? Bueno, porque si Pablo hubiera dicho que el emperador romano era lo que lo detenía, entonces eso hubiera causado persecución a los cristianos a través de la acusación que Pablo hizo. Pablo no iba a decir eso porque ya ellos sabían lo que era. Por eso le dicen, ¿no se acuerdan que yo le había hablado de esto? Él no estaba tratando de instigar una persecución a través de algo que ya ellos sabían, por eso no lo escribe ahí. ¿Qué pasó con el emperador romano? Cuando el emperador romano fue quitado, lo que surgió de eso fue un emperador o un rey, que era un rey político pero un rey religioso a la vez, que es lo que hoy conocemos como el papado de la iglesia romana católica. El papa tiene el poder político y tiene el poder religioso, y esto empezó muchos y muchos años atrás y todavía está, y para la venida de Jesucristo todavía va a estar. Este versículo lo que está hablando es que este rey político y rey religioso se autoriza o se denomina que es Dios en la tierra. Por eso es que se hace pasar por Dios y se sienta en el templo de Dios. El templo de Dios solamente quiere decir la habitación de Dios, lo que le corresponde a Dios. Más adelante en este estudio vamos a ver que cada vez que habla de un templo, quiere decir la habitación de Dios, la morada de Dios. Eso es lo que está hablando. Cuando habla del templo del cielo, está diciendo la morada del cielo, donde habita Dios. Cuando hablaba del templo terrenal, era donde moraba Dios. Y más adelante vamos a ver en específico y con detalles de lo que estaba hablando. Pero este versículo no tiene que ver nada con un tercer templo judío. Nada. Tú no puedes presentar este versículo y decir que al fin de los días o antes de la venida de Cristo va a haber un tercer templo judío, porque no lo va a haber. Aquí no lo dice. Aquí solamente está hablando de una persona
que se va a hacer pasar por Dios, va a clamar que él tiene esa autoridad de ser Dios en la tierra, y eso ya pasó en la historia, y que se sienta en el asiento que le corresponde a Dios. Eso es lo que está hablando este versículo. Ahora, hay otro versículo en Apocalipsis, que este es el más que ellos usan como prueba sólida de que va a haber un templo en Jerusalén, un tercer templo creado por los judíos. Está en Apocalipsis 11 del 1 al 2. Dice: y me fue dada una caña semejante a una vara, y el ángel se puso en pie, diciendo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Aquí claramente ya te está hablando de que este templo existe. En un templo hay gente adorando, hay un altar, y ahí está el templo. Está hablando de un templo. Versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque es dado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ahora, con este otro versículo podemos identificar que este templo no es el templo del cielo. Hay muchas doctrinas que enseñan que este es el templo del cielo, y no puede ser, porque está diciendo que los gentiles hollarán la ciudad, el patio del templo, y eso no puede pasar en el cielo. Este templo es un templo terrenal. Ahora, dice que ellos van a hollar la ciudad por 42 meses. Okay. Vamos a leer algo que dice Lucas 21-24. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. Ok. Vamos a leer Daniel 12, 11 y 12. Y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo se ha abolido, que eso fue lo que la muerte de Jesús paró todos los sacrificios, porque después de la muerte de Jesús Dios no acepta ningún otro sacrificio. Y puesta la abominación de la desolación, la destrucción de Jerusalén, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Ok, ¿qué Daniel nos está diciendo aquí? Daniel nos está diciendo aquí que después que Jerusalén fue destruido, lo mismo que menciona Juan en el Apocalipsis, que los gentiles hollaron la ciudad por 42 meses, que son 1260 días, y después dice: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Eso quiere decir que después de la destrucción de Jerusalén, cuando Jesús los advirtió, cuando ustedes vean la desolación en Jerusalén, corran, no se queden ahí, escapen. Pero ¿qué pasa con los que se quedaron ahí? Se tuvieron que esconder. ¿Por cuánto? Por 1260 días. Eso quiere decir que cuando todos esos soldados entraron y dominaron, estuvieron matando y apoderándose y esclavizando y abusando a las personas por 1260 días. Entonces Daniel dice: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Eso quiere decir que estas fuerzas de soldados, lo más seguro, ya después de los 1260 días empezaron a salir de ahí. Entonces ya los judíos que quedaron ahí, que sobrevivieron, entonces ya estaban salvos. Ya no tenían la preocupación de que los mataran o que los abusaran o tuvieran riesgo de morir. Mire, ¿cómo yo sé eso? Bueno, hay que irnos a la historia. Tenemos que encontrar qué pasó después de la destrucción. ¿Cuánto tiempo hubo este abuso y esta matanza en Jerusalén? Hay un libro que se llama el libro de historia judía. Se llama el Codex Judaica, cronología de la historia judía. Y en este libro usted ve por los años que los acontecimientos importantes. Después de la destrucción del templo, hay
hay una pausa, no hay nada hasta el año 74. El templo fue destruido en el año 70. En el año 74 dice que los judíos empezaron a enseñar el Torah de nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Que desde el año 70 hasta el 74 ellos estaban escondidos. ¿Por qué? Porque los romanos estaban ahí metidos. Entonces, eso te da a entender que cuando ellos se fueron, entonces ellos salieron y empezaron a llevar su habitación en Jerusalén y la tierra de Israel como ellos la vivían antes. Empezaron a enseñar el Torah en el año 74 de nuevo. Todas estas profecías no están hablando de un tercer templo, están hablando del mismo templo. Cuando Dios le dio la revelación a Juan, mide el templo y los que adoran en él y el patio de afuera, porque los gentiles van a hollar la ciudad por 42 meses. Está hablando del templo, del segundo templo que había. Esta revelación Dios se la dio a Juan cuando el templo todavía estaba en pies. Esta revelación se la tuvo que haber dado antes del año 70. Ahora mucha gente va a comentar y van a decir, pero Juan escribió el libro de Apocalipsis entre el año 90 y 96. Eso no es evidencia de que la revelación no la tuvo antes. La revelación la pudo haber tenido años y años y años atrás. Y él a lo mejor escribió notas para después escribirle más profundo. Para escribir todo el Apocalipsis, ¿usted se cree que él hizo eso un día? No, a lo mejor le cogió años. Porque eso tenía que estar escrito con tinta y en pieles de animales, en ciertos papeles. Eso daba mucho trabajo. Esta revelación, cuando él la tuvo, fue antes de que el templo fuera destruido. Ahora vamos a identificar qué es lo que la Biblia dice del templo de Dios. Después del segundo templo, ¿qué va a pasar ahora? ¿A qué se le va a llamar el templo? La raíz de la palabra templo quiere decir un lugar sagrado. Un lugar sagrado es donde puede habitar Dios. Por eso es que se dice templo, el templo de Dios. Es un lugar sagrado donde Dios puede habitar porque es sagrado. Vamos a ver qué habitación puede escoger Dios para habitar. Tiene que ser sagrada. Juan 2:19. Respondió Jesús y les dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Aquí el templo era el cuerpo de Cristo porque Dios habitaba en él. Era un lugar sagrado. Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Primera de Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Segunda de Corintios 6:16. ¿Y qué concierto tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Efesios 2:20. Ahora, presta atención a este capítulo. Mira lo que dice. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Está diciendo que a través de la verdadera doctrina,
que son los apóstoles y los profetas señalando a Jesucristo, y Jesucristo como piedra de ángulo, como el sello, como lo principal de todo este asunto, de toda esta doctrina. Entonces somos edificados juntamente para morada de Dios en el Espíritu. Esa enseñanza de los apóstoles, profetas y Jesucristo como piedra de ángulo nos hace sagrados para la morada del Espíritu de Dios. Eso nos hace templo. Ahora, en Apocalipsis habla de un templo en el cielo. ¿Qué quiere decir templo? La morada de Dios en el cielo. Por ejemplo, Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Esto lo que está diciendo aquí es que el templo de Dios, la habitación de Dios, donde está el trono de Dios, es en la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Lo que va a reemplazar a Jerusalén es la ciudad santa de Dios. Apocalipsis 7:15. Pero esto están delante del trono de Dios, me dice trono, y sirven día y noche en su templo, en su habitación donde él habita. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Apocalipsis habla de esto, y todo lo que quiere decir templo es la habitación donde habita Dios, el lugar de habitación de Dios. Y lo vemos también en Apocalipsis 11:19, 14:15, 14:17, 15:5, 15:6, 15:8, 16:1, 16:7. Todo habla de un templo, de la habitación de Dios. Y los 7 ángeles salieron del templo de Dios, de la habitación de Dios, porque estaban con Dios. Y todo eso. Ahora, en Apocalipsis 21:22 dice, y esto es lo que va a pasar cuando venga la santa ciudad y reemplace lo que estaba en Jerusalén. La santa ciudad de Dios le llama la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo. Apocalipsis 21:22. Y no vi templo en ella, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella. Aquí en este versículo está diciendo, no está hablando de habitación, sino que está hablando de un sitio físico, de lo que nosotros considerábamos un templo. Ahora, en esta ciudad, lo que importa es que Dios habita ahí. Y eso es lo que reemplaza el templo, la habitación de Dios. Porque antes había que tener un edificio para que Dios fuera manifestado. Ahora no, ahora lo tenemos a Él. No hace falta un edificio, sino la habitación donde Él está, ahora nosotros vamos a estar. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Ahora, una pregunta. ¿Habrá un templo en el milenio cuando Jesucristo venga a reinar sobre la tierra con justicia y nosotros reinemos con Él? La iglesia de Jesucristo. No va a haber un templo. Vamos a ver qué es lo que va a haber. Apocalipsis 24. Y vi tronos, y a los que se sentaron sobre ellos les fue dado juicio. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí no va a haber ningún templo. Esa idea de que va a haber un tercer templo en Jerusalén no es verdad. Después del segundo templo fue destruido, no hay otra profecía que hable de otro templo. El tercer templo espiritual, si usted lo quiere ver así, somos nosotros. La iglesia tiene que reconocer
que nosotros somos el templo. Y Jesucristo es la cabeza de ese edificio, que es nuestro guía, que es nuestro maestro, que lo tenemos que obedecer a Él. Pero nosotros somos el templo. Los judíos en el judaísmo están esperando otro templo, porque así es que ellos agradan a Dios en su pensar. Nosotros agradamos a Dios porque el templo representaba a Jesucristo. Una vez vino Jesucristo, reemplazó todo lo que tenía que ver con todas las prácticas del templo. Nosotros ahora somos el templo. Todo lo que representaba el templo es la expresión de nosotros hacia el mundo, hacia las personas que no conocen a Dios. Todo lo que representa a Jesucristo es lo que nosotros tenemos que representar para atraer a las personas a Cristo, para que Él los reconcilie con el Padre. ¿Por qué no habrá más templos judíos? ¿Por qué? Vamos a ver Hebreos 10:5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Eso está hablando del Hijo de Dios. Se le preparó un cuerpo para que él viniera a morir por los pecados del mundo. Hebreos 9:26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una sola vez por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado. Ahí bien claro te está diciendo que no hace falta otro templo. Mira, si uno se pone a pensar, esa mezquita de Omar que está allí, que es pertenencia a los musulmanes, que está en el templo donde estaba el templo de Salomón, eso fue un juicio de Dios. Dios, al ellos no aceptar a su hijo, Él puso algo allí para que no pudieran construir. Eso de que va a haber un contrato de paz y que van a construir el templo al lado, primeramente ellos no pueden construir el templo al lado de un templo pagano. ¿Cómo van a hacer un pacto de paz? Y los musulmanes van a sacar esa mezquita de Omar de allí. Ellos no van a hacer eso. Eso de que la mezquita de Omar esté allí, eso es un juicio de Dios, para que no vuelvan a construir. Eso es sencillo de entender. Pero como ellos creen de que ellos van a tener el control sobre todo el mundo, porque ellos son los que Dios escogió, entonces ellos creen que esto de verdad va a pasar. Entonces esto influencia a las iglesias cristianas, la creencia que ellos tienen. Vamos a leer. El propósito del templo era señalar a Jesucristo. Cuando usted estudia las escrituras, a Dios nadie lo ha visto, pero las escrituras dicen que Moisés hablaba con él cara a cara. Decía que hablaba con Aarón en el tabernáculo. Muchas personas hablaron con él en el templo, pero ¿con quién estaban hablando? Estaban hablando con el Hijo de Dios. El Hijo de Dios era el que hacía contacto con estas personas, el ángel, el mensajero de Dios. ¿Okay? ¿Por qué la Biblia los representa, lo llama Jehová? Y ahí hay muchas malinterpretaciones, que las personas creen que está hablando con el Dios Supremo, el Dios Padre. No, está hablando con el Dios Hijo. Yo no creo en una Trinidad. La Trinidad, eso es una falsa doctrina. La Trinidad, eso de que el Espíritu Santo es una persona, eso no es verdad. Los que son una persona es el Padre y el Hijo. Son dos. Ahí no hay ninguna Trinidad. El Espíritu Santo es el poder, la mentalidad de Dios que te da a ti al tú reconocer que su Hijo es el Mesías. Es la sabiduría. Todo lo que Dios te puede dar para llenarte a ti de sabiduría, para reconocer de que Jesucristo es el Hijo de Dios y para reconocer su plan de salvación, eso es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, la mentalidad de Dios, es la disposición mental de Dios. Cuando tú buscas la palabra espíritu, cuando habla de aire o algo como espiritual que tiene que ver con un ser, también quiere decir disposición mental. Si tú buscas disposición mental, espíritu, santa, la santa disposición mental de Dios es lo que te lleva a entender que Jesucristo es el Mesías. El Espíritu Santo no es una persona, sino que es la santa disposición mental de Dios, que es lo que te lleva a entender.
Ahora aquí, en este versículo, vamos a ver Romanos 12:1, algo bien interesante que tiene que ver mucho con esto. El entender que Jesucristo, el templo nos acercaba a Jesucristo para darnos a entender que Él era el camino a Dios. Él era el camino a la reconciliación con el Padre. Romanos 12:1. Por tanto os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vosotros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Ahora, ¿qué es eso de servicio racional? Bueno, vamos a buscarlo. Servicio, la palabra servicio es la palabra, la voy a tratar de pronunciar, latreo, que quiere decir rendir homenaje. ¿Ok? Racional, mire qué interesante esto, lo que quiere decir la palabra, lo que es la palabra racional. La palabra racional viene de la palabra logos. Logos. Y para nosotros en español quiere decir verbo. Ahora, ¿se acuerda de ese capítulo en Juan 1:1 que dice, en el principio era el verbo, era logos? Y el verbo y logos era con Dios. Y el verbo era Dios y logos era Dios. Aquí es que ellos traen mucho la doctrina de la Trinidad. Dicen, mira, Jesucristo era Dios, eso quiere decir que son uno. No. Jesucristo fue creado. Yo tengo un video de eso que presento bastante evidencia. Hay como 4 o 5 capítulos que te dicen que Jesucristo fue creado. La palabra logos quiere decir una expresión divina. Dios el Padre, lo primero que Él creó fue una expresión divina de lo que Él representaba. Ese era Jesucristo. Lo hizo un mensajero de Él. Cuando la Biblia dice, y el ángel de Jehová, nosotros nos imaginamos a los ángeles con, tú sabes, todo igual, con alitas, vestidos de blanco. No, hay muchos ángeles que se ven de muchas maneras diferentes, y eso lo podemos probar por la Biblia. Abraham habló con 3 ángeles, y la palabra ángel no quiere decir que son los de las alitas, no, la palabra ángel quiere decir mensajero. La Biblia le dice a los pastores, los ángeles, los mensajeros. Cuando estaba hablando del mensajero de Dios, estaba hablando de la expresión divina de Él. Eso es lo que está diciendo aquí. Y que si era Dios, claro que era un Dios. No era el Dios supremo, pero era un Dios. La Biblia dice que hay muchos dioses. La Biblia dice que Dios es Dios de dioses, porque es Dios el Padre el que crea. La palabra Dios, cada vez que vemos la palabra Dios, tenemos la mentalidad de que automáticamente está hablando de Dios el Padre, y no es así. La palabra Dios quiere decir que tiene suprema autoridad. Si Dios es la cabeza de Jesucristo y Jesucristo es la cabeza de la iglesia, entonces Jesucristo es el Dios de la iglesia. Pero el Dios de Jesucristo es Dios el Padre. Hasta ahí llega la cadena de rango. Dios el Padre es el Dios de todo, pero debajo de Dios Él puso dioses para que estuvieran a cargo de ciertas cosas. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, Él es el Dios de la iglesia. Por eso es que Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, la divina expresión de Dios, y el verbo era con Dios, la divina expresión de Dios era con Dios, y el verbo era Dios, y la divina expresión de Dios era Dios. Era el Dios, pero no quiere decir que es el Dios supremo. Dios el Padre lo hizo un Dios, porque Jesucristo tiene la autoridad que Dios le dio sobre todo lo creado. Eso está en la Biblia. Ahora, cuando nos vamos al verso de nuevo, que dice, por tanto os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro servicio racional. Si la palabra racional quiere decir locos, mire ahora lo que verdad quiere decir. Que es vuestro rendir homenaje a la expresión divina. Aceptar y reconocer que el plan de salvación fue inspirado por Dios el Padre a través de su expresión divina, que es el Hijo. A través de que todo lo que representaba el templo tenía que ver con el Hijo, que era lo que nos iba a llevar a la reconciliación con Dios el Padre. Otro versículo, en Hechos 17:24, y con esto termino. Pablo está en Atenas y dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, este siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos. Aquí bien claro te está diciendo lo que les dije ahorita. El Padre, el Dios Padre, nunca ha habitado en un templo humano. El que ha habitado en un templo humano ha sido el Hijo. Y eso está bien claro en la Biblia. Desde el principio Dios le dio su nombre. Por eso es que a él le decían Yahweh, o le decían Lord, le decían Señor, y le decían Dios, y le decían todo esto. Porque Dios lo autorizó, le dio esa autoridad y le dio su nombre. Eso está en la Biblia. Yo tengo un video de eso, míralo. Se llama la Trinidad. Dios no es el Padre o algo así, no me acuerdo, pero tiene que ver con la Trinidad. La falsa Trinidad, porque solamente son dos. Si Pablo aquí le está diciendo a ellos bien claro, el Dios celestial, el que ustedes están buscando, que no lo han conocido, Él no puede habitar en templos hechos de manos. Eso quiere decir que el que habitaba en el templo de Salomón, en el templo, en el tabernáculo, era el Hijo. El que era Dios también, la expresión divina de Dios. Que si es una expresión divina de Él, tiene que ser un Dios. Eso de que va a haber un tercer templo, eso es mentira. Deje de estar esperando esa señal porque eso es mentira. Eso es una idea del judaísmo, porque ellos no aceptaron a Cristo. Cuando usted dice, oh sí, es que están esperando por el tercer templo para que aparezca el anticristo, usted está de acuerdo con ellos. Si ellos están de acuerdo de que Jesús no fue el Mesías, usted no puede estar en esa misma mentalidad, porque no va a haber un tercer templo. La Biblia no lo prueba, los apóstoles no hablaron de eso, Jesús no habló de eso. Jesús, el último templo que Jesús habló fuimos nosotros. Cuando dice que el Padre Celestial no puede habitar en templos humanos hechos de manos, lo que quiere decir es que Él puede habitar en nosotros porque Él nos creó a nosotros. Solamente Él puede habitar en algo que Él creó, no en algo que algún humano haya hecho. Espero que este estudio les ayude y sigan estudiando.